¿Y si te dijera que existe una fórmula oculta, transmitida en secreto desde hace miles de años, que explica cómo atraer la abundancia ilimitada a tu vida? Desde templos egipcios hasta alquimistas medievales, una misma verdad resonó. La riqueza no es solo dinero, es un flujo universal. Pero si este conocimiento es tan poderoso, ¿por qué ha permanecido oculto? La respuesta es inquietante, y en este viaje la desvelaremos juntos. Asegúrate de suscribirte para no perderte el resto de esta revelación. Amigos míos, la vez pasada les lancé una pregunta que despertó algo en lo más profundo de su ser, ¿verdad? Esa curiosidad, esa intuición de que existe una verdad mayor sobre la abundancia, es precisamente el hilo que vamos a desentrañar hoy. Porque sí, la mente moderna se apresura a imaginar monedas, cifras y posesiones cuando hablamos de riqueza, pero permítanme llevarlos de la mano, atrás en el tiempo, a una era donde el concepto era infinitamente más profundo, más sagrado, más cósmico. Imaginen por un instante los majestuosos templos del antiguo Egipto. No eran solo lugares de culto, sino universidades vivas donde los sacerdotes, con túnicas impecables y ojos llenos de sabiduría, estudiaban la danza entre los ciclos del Nilo y la prosperidad de la tierra. Para ellos, la verdadera riqueza no era el oro que acumulaban sus faraones, sino la armonía entre el hombre y el cosmos. Los jeroglíficos que adornaban sus paredes no eran meros dibujos, eran códigos. Representaban espigas rebosantes, ríos caudalosos y símbolos solares incandescentes, recordatorios constantes de que la abundancia real provenía de una alineación profunda con la energía universal. Cada cosecha no era un simple evento agrícola, era un acto de conexión espiritual, una danza sincronizada con el latido del universo. Los antiguos egipcios no pedían riqueza, se alineaban con ella, entendiendo que el río de la vida fluía siempre. Su prosperidad era el reflejo de una fe inquebrantable en la generosidad de la naturaleza. Ahora, cambiemos de continente y sumerjámonos en la India ancestral, cuna de filosofías que han trascendido milenios. Allí, los sabios del hinduismo no hablaban solo de dinero. Ellos elevaban el concepto al Lakshmi Tattva, la vibración misma de la diosa de la abundancia. No era una figura externa a la que se le imploraba, sino una energía, una frecuencia que se cultivaba dentro. Se trataba de un estado de gracia interior, de plenitud, de gozo que, como un imán invisible, atraía todo lo necesario a la vida de uno. La prosperidad para ellos era una manifestación natural del equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Pensamientos puros, emociones elevadas y un cuerpo sano eran los pilares de una vida rica en todo sentido. Su riqueza no se medía en posesiones, sino en la serenidad y la conexión con lo divino. Pero el viaje no termina ahí. Avancemos hacia la antigua China, donde los maestros taoístas, con su profunda observación de la naturaleza, nos revelaron un secreto fascinante: el fluir del chi, la energía vital que lo atraviesa todo. Decían que cuando esta energía vital circulaba sin bloqueos, sin resistencias, el ser humano entraba en sintonía con el camino del cielo. Para los taoístas, la abundancia no era más que la manifestación visible de esa corriente invisible que lo atraviesa todo. Cuando tu chi fluía libremente, tu vida fluía libremente, atrayendo experiencias, recursos y oportunidades con la misma facilidad con la que el agua encuentra su camino cuesta abajo. No era una lucha, era una danza con el universo, y en medio de todo esto, surgió el hermetismo, una filosofía nacida del Egipto helenístico, cuyas enseñanzas se transmitieron en textos ocultos a lo largo de los siglos. Aquí encontramos una revelación aún más impactante. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera. Piénsenlo por un segundo. Los maestros herméticos sabían que la riqueza no era un accidente externo, algo que te caía del cielo por suerte. Era un reflejo directo, una manifestación inequívoca de la vibración interna del ser. Tú eras el espejo, y el universo,
El reflejo. Lo verdaderamente asombroso, amigos, es que todas estas tradiciones, tan dispares en geografía y cultura, coincidían en algo esencial. La abundancia no era un privilegio, no era algo reservado a unos pocos afortunados. Era un derecho natural. Era la consecuencia lógica de vivir en armonía con las leyes invisibles que rigen el universo. Y lo más impactante es que ninguna de ellas reducía la riqueza a meras cifras. Para los antiguos, la riqueza era vida, era salud radiante, era energía vital que fluía inagotable, como un manantial que nunca se seca. Hoy, sumergidos en un mundo donde el éxito se mide obsesivamente en números, en transacciones, en saldos bancarios, parece casi inaudito pensar que la humanidad alguna vez entendió la abundancia de esta manera tan profunda. Pero ese, precisamente, es el misterio que empezamos a desvelar. El conocimiento no se perdió. No. Fue resguardado. Se ocultó en símbolos, en rituales, en prácticas que, por fortuna, hoy podemos recuperar. Podemos transformar nuestra relación con la prosperidad. Podemos recordar lo que olvidamos. La pregunta clave que debemos hacernos es esta. ¿Estamos dispuestos a ver la riqueza no como algo externo que perseguimos sin cesar, sino como un reflejo interno que proyectamos, que creamos con cada latido de nuestro ser? Porque esa es, mis queridos amigos, la clave. Esa es la pieza que nos acerca, paso a paso, a la fórmula milenaria. Toda enseñanza ancestral sobre la prosperidad, desde los jeroglíficos egipcios hasta los sutras indios, converge en un punto innegable. La abundancia no es casualidad. No. Es el resultado directo de leyes invisibles que gobiernan el universo entero. Los sabios de la antigüedad no las llamaban fórmulas con términos científicos modernos, pero sí las practicaban como verdades eternas, como la respiración misma. Y hoy podemos traducir esas enseñanzas, cristalizarlas, en 3 pilares fundamentales que revelan el secreto de la riqueza infinita. El primer pilar, la primera llave, es la ley de la vibración. Los antiguos hermetistas, con su sabiduría ancestral, nos legaron una verdad que hoy la física cuántica apenas empieza a comprender. Nada está inmóvil, todo vibra. Todo en el universo es energía en movimiento. Y esto significa que nuestros pensamientos más íntimos, nuestras emociones más profundas y las palabras que pronunciamos no son meros destellos pasajeros, no son solo aire, son frecuencias energéticas. Son ondas que viajan, que se expanden y que, como un eco cósmico, atraen hacia nosotros lo semejante. Piénsenlo. Una mente atrapada en el miedo, en la escasez, en la envidia, se sintoniza irremediablemente con esas mismas experiencias. Es como sintonizar una radio en la estación equivocada. Por el contrario, quien cultiva pensamientos de gratitud sincera, de confianza inquebrantable, de expansión y posibilidad, entra en la frecuencia de la abundancia. Esta ley es poderosa porque nos recuerda algo fundamental. No atraemos lo que deseamos, atraemos lo que somos en vibración. Es una cuestión de identidad, no de petición. El segundo pilar es la ley del dar y recibir. Esta es una constante, una verdad universal que se repite en cada cultura, en cada tradición ancestral. Desde las ofrendas rituales a los dioses en los templos egipcios, hasta los humildes rituales taoístas de gratitud a la naturaleza, se entendía que la energía, para mantenerse viva, para mantenerse pura, debía circular. Piénsenlo como un río. Un río que fluye libremente se mantiene cristalino y lleno de vida, ¿verdad? Pero el agua que se estanca, que se aferra a un solo lugar, inevitablemente se pudre. Así también ocurre con la riqueza, con la prosperidad. Quien se aferra a ella con miedo, con apego, con la creencia de que es escasa, la bloquea, la estanca en su propia vida. Pero quien comparte con intención, quien da desde el corazón, abre la puerta de par en par para recibir aún más. La generosidad para los antiguos no era vista como un acto de caridad, no era una obligación moral,
Era un movimiento sagrado, una danza energética que mantenía la conexión vital con el flujo universal. Dar es activar el canal, es decirle al universo: estoy listo para más, estoy abierto a la vida. Y finalmente, el tercer pilar, la tercera llave maestra, la ley del enfoque consciente, que también podemos llamar el poder del yo soy. Esta enseñanza aparece una y otra vez en un sinfín de tradiciones, desde los potentes mantras hindúes que resuenan con la vibración del universo, hasta los textos esotéricos y profundos del hermetismo. Los sabios de antaño lo afirmaban con una certeza que resonaba en sus almas: la palabra crea mundos. Y con palabra no se referían solo a sonidos vacíos, sino a la intención que habita detrás de ellos. Cada vez que afirmamos, con total convicción, yo soy abundante, no estamos simplemente repitiendo una frase bonita. No, estamos ordenando, con la fuerza de nuestra conciencia, a nuestra mente subconsciente y a la realidad misma que se alineen con esa verdad. No es una repetición vacía, es una intención creadora, una declaración de identidad que moldea lo invisible, lo transforma, hasta que se manifiesta en lo visible. Es plantar una semilla de realidad en el campo cuántico. Unidos estos tres pilares, la vibración, el dar y recibir y el poder del yo soy, conforman la verdadera fórmula milenaria de la abundancia. Son tres llaves que, al usarse juntas, abren la puerta a un estado del ser en el cual la riqueza fluye hacia nosotros sin esfuerzo, de manera natural, como si fuera una extensión de nuestra propia existencia. El secreto más profundo, mis amigos, no reside en la magia, no está en la superstición. Reside en comprender que estas son leyes universales, tan reales, tan inquebrantables, como la ley de la gravedad. Y así como la gravedad actúa sin que la veamos, atrayéndonos hacia la Tierra, estas leyes actúan constantemente en nuestras vidas, nos guste o no, las ignoremos o las aprovechemos. Los antiguos lo sabían. Por eso nos dejaron esas pistas, esos símbolos, esos rituales. La fórmula siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a ser redescubierta. Y ahora está frente a ustedes. Ya la conocen, pero si esta fórmula era tan poderosa, tan transformadora, surge la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se nos enseñó abiertamente a todos? ¿Por qué quedó oculta, velada entre símbolos, rituales y círculos reservados solo para unos pocos? La respuesta, créanme, es tan incómoda como increíblemente reveladora. Y esa es la historia que les contaré a continuación. Retomando esa pregunta candente del final del último encuentro, ¿por qué esta fórmula, tan potente, tan capaz de transformar vidas, fue guardada bajo 7 llaves? ¿Por qué no la conocemos todos? La verdad, mis amigos, no es un cuento de hadas. Es una narrativa compleja, tejida con hilos de protección, control y sí, un oscuro interés. Al principio, en las ancestrales escuelas de misterio, desde las riberas del Nilo hasta los bosquecillos sagrados de Grecia, el conocimiento era visto como una fuerza sagrada. Se discernía que no todos estaban listos para portar tal poder. Se entregaba únicamente a los iniciados, aquellos que habían probado su disciplina interna, la pureza de sus intenciones y un anhelo genuino de despertar. Los grandes maestros, los guardianes de esta sabiduría, comprendían que en manos equivocadas, en corazones movidos por la codicia o el ego, esta fórmula para forjar abundancia ilimitada podría convertirse en una herramienta de manipulación, de dominación. No deseaban que el arte de co-crear con el universo cayera en aquellos que solo ansiaban acumular por acumular, sin un propósito superior, sin el bienestar colectivo en mente. Era un filtro, una salvaguarda, pero el tiempo, como siempre, trae cambios, y con ellos, la sombra. Con el paso de los siglos, este preciado saber fue migrando, pasando al resguardo de alquimistas medievales que ocultaban sus secretos en símbolos herméticos, a hermetistas que cifraban sus pergaminos, y a sociedades secretas que custodiaban el saber en las sombras.
Los textos se volvieron encriptados, llenos de metáforas intrincadas, alegorías que solo el ojo entrenado y el corazón puro podían descifrar. No era una censura burda, directa. Era de nuevo un filtro, pero uno que se fue endureciendo. Solo quien buscaba con una intención ardiente, con una sed inextinguible de verdad, podía romper los velos. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la trama se vuelve más sombría. A lo largo de la historia de la humanidad, los sistemas de poder, sean los imperios expansivos del pasado, las doctrinas religiosas que moldeaban mentes, o las modernas estructuras económicas que nos rigen hoy, descubrieron una verdad cruel pero eficaz: mantener a las masas en un estado de carencia, de necesidad constante, era la clave para garantizar el control absoluto. Piénsenlo, cuando una persona depende absolutamente del exterior para su supervivencia, para su pan, para su seguridad, se vuelve dócil, predecible, fácilmente manipulable. Una población empoderada, consciente de su capacidad innata para generar abundancia, es una población libre, difícil de dominar. Por eso esta fórmula, esta verdad liberadora, fue sistemáticamente ridiculizada. Fue tachada de superstición ingenua, de fantasía mística, de charlatanería para crédulos. Fue relegada a los márgenes del pensamiento serio, de la ciencia oficial, de la academia. Se nos enseñó que el dinero es escaso, que la riqueza es el resultado de la suerte o del esfuerzo desmedido, no de una alineación interna con un flujo cósmico. Esta narrativa ha sido tan arraigada que la mayoría ni siquiera se cuestiona su origen. Pero permítanme decirles esto con total convicción. La verdad, la verdadera sabiduría, nunca desaparece del todo. Es como una chispa divina que, aunque se intente sofocar, nunca se apaga. Permaneció en los rincones olvidados, en los templos ocultos de la India, en las susurrantes enseñanzas del Tao, en las enigmáticas páginas del Corpus Hermeticum y en los símbolos crípticos de la alquimia. Estaba escondida, sí, cubierta por capas de ignorancia y manipulación, pero nunca muerta. Era como una semilla plantada en la oscuridad más profunda, aguardando pacientemente el momento propicio para germinar, para brotar con una fuerza incontenible. Y ese momento, mis amigos, es ahora. Vivimos en una época sin precedentes. La información, antes celosamente guardada, ahora fluye con una velocidad y libertad asombrosas. Los antiguos muros que separaban culturas y conocimientos se derrumban, las barreras se desvanecen. La fórmula antes reservada, ahora resurge con urgencia, porque el mundo, nuestra humanidad, la necesita desesperadamente. El desequilibrio global que presenciamos, la obsesión desenfrenada por la riqueza material sin propósito, y el vacío existencial que muchos sienten en su interior, han creado una humanidad hambrienta de sentido, de una conexión más profunda. Y es precisamente en este vacío donde la sabiduría ancestral vuelve a brillar con una luz renovada. No es coincidencia, créanme, que ustedes estén escuchando estas palabras en este preciso instante. La vida, el universo, los ha colocado frente a este conocimiento porque están listos para comprenderlo, para integrarlo. Lo que antes fue meticulosamente ocultado, ahora se revela ante sus ojos y sus corazones. No porque el poder haya cambiado de manos en una conspiración global, sino porque la conciencia colectiva de la humanidad ha madurado lo suficiente, ha evolucionado para poder recibirlo, y lo que es más importante, para utilizarlo con sabiduría. El secreto ya no es un privilegio para unos pocos elegidos. No, es una llamada universal, y aquí radica la verdadera prueba del iniciado moderno, de cada uno de ustedes que ahora poseen este conocimiento. ¿Usarán esta fórmula para acumular egoístamente, para atesorar sin propósito, o la emplearán para crear, para elevar, para compartir, para sanar? Esa es la pregunta. Todo lo que hemos desvelado hasta este momento, mis queridos compañeros de viaje, la historia, los principios, las leyes, sería solo una hermosa teoría, una colección de ideas fascinantes
si no supiéramos cómo bajarla a nuestra realidad. La fórmula milenaria para la abundancia ilimitada no es un concepto abstracto que se admira a la distancia. Es una práctica diaria, un sendero vivo que se manifiesta, se encarna en cada uno de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Los sabios de antaño lo sabían en lo más profundo de su ser, y por eso no lo enseñaban como una lección intelectual, sino como un ritual continuo, una forma de vida. El primer escalón, el cimiento, es interiorizar y actuar sobre la ley de la vibración. Cada mañana, antes de que el torbellino del mundo exterior irrumpa y ocupe tu mente con sus exigencias, tómate unos preciosos minutos para sintonizar tu frecuencia. Es un acto deliberado, consciente y profundamente poderoso. Puedes comenzar con una afirmación sencilla pero cargada de energía. Hoy, yo soy un imán para la abundancia, porque mi ser vibra en perfecta armonía con el universo. Pero aquí está la clave. No se trata de repetir palabras como un loro. No. Siéntelo. Siente esa verdad recorriendo cada fibra de tu ser. Cierra los ojos por un instante e imagina tu cuerpo no como una mera estructura física, sino como un instrumento delicado que emite una nota clara, pura, resonando en perfecta sintonía con el vasto concierto del cosmos. Siente esa vibración de plenitud expandiéndose desde tu corazón. Esta alineación matutina es la que establece el tono para todo tu día. El segundo escalón es poner en movimiento la ley del dar y recibir. La energía de la prosperidad, tal como el agua de un río, se estanca y pierde su vitalidad si solo se acumula, si se le niega el flujo. Para que la vida te entregue más, para que la abundancia te inunde, debes convertirte en un canal. Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que debas desprenderte de todo lo que posees materialmente. Se trata de mantener el flujo, la circulación constante de energía. Puedes iniciar con gestos aparentemente insignificantes, pero cargados de intención. Una palabra de aliento sincera, un acto de servicio desinteresado, una sonrisa auténtica que ilumine el día de alguien. Recuerda, el dar no se limita a lo material. Es, en su esencia, vibracional. Cuando das desde un lugar de amor y generosidad genuina, no solo elevas al otro, sino que curiosamente, creas un espacio enorme dentro de ti para recibir aún más. Es una dinámica cósmica ininterrumpida. Y el tercer escalón, la cúspide, es la activación consciente de la ley del enfoque consciente. Aquí es donde el poder del yo soy revela su majestuosidad. Cada palabra que articulas, cada pensamiento que sostienes, es como una semilla energética que plantas directamente en el fértil campo cuántico de la realidad. Los antiguos sabios afirmaban con gran convicción que el verbo, la palabra pronunciada con intención, era el origen de la creación misma. Y hoy, la ciencia de vanguardia, desde la física cuántica hasta la neurociencia, comienza a comprender el impacto profundo y tangible de la intención y la afirmación. Cuando declaras con plena certeza, yo soy abundancia, no estás formulando un mero deseo o una esperanza vaga. Estás declarando una identidad. Estás asumiendo una verdad sobre ti mismo, y lo que asumes como tu verdadera identidad se manifiesta, se moldea en tu existencia. Estás reclamando tu derecho innato para integrar estas verdades en tu vida diaria de una manera tangible y transformadora. Te propongo un ritual sencillo, que no requiere más de 10 minutos de tu tiempo. Primero, la respiración y conexión. Siéntate en calma, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces, llevando toda tu atención al centro de tu corazón. Siente el latido de la vida en tu interior. Segundo, las afirmaciones de identidad. Con esa calma pronuncia en voz baja o en tu mente una serie de afirmaciones yo soy, ligadas a la abundancia. Por ejemplo, yo soy riqueza espiritual y material en perfecta armonía. Yo soy la fuente inagotable de prosperidad en mi vida. Yo soy la manifestación de la abundancia universal. Siente la resonancia de cada palabra en tu ser. Tercero,
La visualización del flujo. Luego, visualiza un flujo de luz dorada, brillante, pura, que desciende suavemente por tu coronilla, penetra en tu cabeza, recorre cada célula de tu cuerpo, llenándote de energía vital. Imagina que esta luz se expande desde ti, irradiando hacia el mundo, tocando a todas las personas y lugares que conoces. Y ahora, visualiza que esa misma luz, magnificada y multiplicada, regresa a ti, trayendo consigo nuevas bendiciones y oportunidades. Finaliza este ritual con un momento de profunda gratitud. Enumera en silencio, al menos, 3 cosas concretas por las que ya te sientes abundante. Hoy, ahora mismo. Pueden ser cosas pequeñas o grandes. La salud, el aire que respiras, una amistad, un techo sobre tu cabeza. Siente la emoción de esa gratitud. Este pequeño pero poderoso hábito activa la fórmula milenaria en tu vida cotidiana. No necesitas antiguos templos con columnas majestuosas ni iniciaciones secretas en cámaras ocultas. Tu templo más sagrado es tu propio cuerpo. Tu altar más potente es tu mente. Y tu ofrenda más valiosa es tu atención consciente, tu intención. Recuerda siempre esto. La riqueza auténtica no se mide, nunca, en la cantidad de monedas o billetes que posees, ni en los objetos acumulados. Se mide en tu capacidad, en tu apertura, para sintonizarte con el flujo infinito del universo. Si aplicas esta práctica con constancia, con fe, con una disciplina amorosa, no solo atraerás prosperidad material, atraerás algo mucho más valioso: paz interior, una alegría profunda, un propósito y un sentido trascendente en tu existencia. Esa, mis amigos, es la verdadera abundancia, la que llena el alma. Así que, mis amigos, la riqueza ilimitada no es un tesoro oculto. Es un estado del alma que surge cuando nos alineamos con las leyes cósmicas. Vibración, dar y recibir, y el poder de tu yo soy. Ya conoces este mapa milenario. El verdadero viaje comienza ahora al atreverte a aplicarlo. Que este saber no se esfume. Vívelo, intégralo y comparte tu transformación. ¿Estás listo para reescribir tu historia? Déjame un comentario, dale un me gusta y comparte este mensaje liberador.